nací en Madrid, en España, y este es mi testimonio de fe. Yo cuando llegué a Figueira, yo venía porque había recibido entre otras informaciones de publicidad de las actividades que tenía en su centro, ¿no? Y apareció una fotito chiquitita de un señor que iba a dar una palestra, pero aquel señor me llamó la atención y dije, este señor lo conozco. Y abrí, cliqué, y apareció Figueira, ¿no? Bueno, se lo enseñé a mi marido y le dije, fíjate lo que he encontrado. Y dije, bueno, entonces coge la maleta y te vas, porque en realidad siempre busqué esa llamada, ¿no? Pero cuando llegué a Figueira y llego a Terras de Hermandad 15 minutos antes del Tercio de la Misericordia, entonces nos convidaron a esa actividad grupal y cuando entramos en la sala y vimos la imagen de Jesús y de María fue muy fuerte, porque teníamos un rechazo absoluto y total. No, aquello no. Entonces, claro, por una parte mi corazón tenía clarísimo que eso es lo que yo tenía que hacer en ese momento de mi vida, además, pero sin ningún tipo de duda. Y por otra parte no podía mirarle, no podía decirlo, aquellas cosas que decían estas personas. Yo decía, no, imposible. Porque la palabra misericordia me hacía mucho ruido. Yo decía, Dios mío, pero tiene que haber una manera de entender esto de otra forma. Entonces yo me di cuenta que yo tenía de alguna forma archivada esa experiencia, mal archivada, porque me estaba impidiendo que yo pudiera dar el paso que tenía que dar, ¿no? Entonces yo cerraba los ojos, por supuesto que no miraba nada que tuviese que ver con ello, pero yo me conectaba con aquel Cristo, aquella energía crística que durante siempre me acompañó en momentos tremendamente difíciles de la vida. Yo le decía, yo sé quién eres tú. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un trato. Yo voy a orar, decir esas palabras, yo voy a hacer lo que tú me pides, porque eso sé que es lo que tengo que hacer, pero yo no lo siento, sino que siento rechazo. Por favor, te pido que me lo arregles tú, que me limpies el corazón, que me lo archives de otra manera. No sé de dónde viene, pero yo te lo entrego y por favor, si yo hago mi parte y tú haces tu parte, yo creo que va a salir bien. Y de todas las palabras del Tercio de la Misericordia, solo había una que para mí tocaba totalmente mi corazón, que es la última, cuando dice, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eso de del mundo entero tocaba totalmente mi corazón. Eso de la humanidad tocaba totalmente mi corazón. Entonces yo entré sin mirar, ellos hablaban y yo solamente decía, y del mundo entero, y del mundo entero. Entonces, bueno, todo aquello, yo sabía que eso se iba a arreglar y desde luego tenía muy claro, yo tenía que venir a vivir a Figueira. Y entonces durante todo ese proceso yo hice una cosa que a mí me ha venido siempre muy bien en la vida y es hacer como si. ¿Qué haría yo si yo no tuviese este trauma que me lo impidiese? Bueno, pues yo haría esto, yo oraría, yo tocaría el sino, entonces fui haciendo todo lo que haría si yo no estuviese bloqueada de aquella forma, ¿no? Y la verdad es que fue sucediendo pues el milagro que Cristo y que la energía cósmica hace en el corazón de las personas que se abren, ¿no? Pero yo lo fui haciendo, lo fui ofreciendo y Cristo me fue limpiando. Una de las propuestas que me hicieron fue trabajar en la secretaría. Y es que venían todo tipo de personas a recepción. Pero a veces venía un señor, por ejemplo, que venía con cierta frecuencia muy borracho, muy ebrio, ¿no? Entonces yo cuando le veía venir, yo decía, ay, menos mal que hay misionarios a los que puedo llamar. Y entonces yo cogí el teléfono, llamaba a un misionario. Empezó a surgir dentro de mí
un incómodo primero y después empezó a no gustarme nada lo que yo sentía, porque de verdad yo sentía rechazo, yo sentía alivio porque otras personas se ocupaban y empecé a darme cuenta que eso no era Cristo. Y cuando venía de nuevo este señor y yo ya empecé a ser consciente de lo que pensaba, empecé a ser consciente del alivio que se lo largaba a otra persona, ¿no? Entonces yo cuando eso ya empezó, yo decía, universo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo curo esto? Porque esto no es legal. Gracias a Dios contestan rapidito. Apareció un misionario para no sé qué y en mi corazón dijo, misionera. Y yo dije, misionera. Llegó un misionario y le dije, mira, ¿qué tengo que hacer para colaborar con vosotros? Primero tienes que hablar con tu coordinadora y explicarle qué es lo que buscas. Pero me fui pensando, ¿qué es lo que yo busco? Y claro, lo empecé a tener clarísimo, abrir mi corazón. Que entonces dije, María, si tú estás conmigo, yo puedo. Así que no voy a ir a hacer un ritmo. Voy a misionear. Jesucristo, misericordioso, Jesucristo. La primera misión fue Carmo de Cachoeira, que sigue siendo una misión. La segunda misión a Roraima. Yo me acuerdo cuando me encontraba con las personas que venían de Venezuela, que sobre todo yo entrevisté, una de las cosas que yo hacía era cadastrar, ¿no? Lo cual me hizo ponerme en contacto directo, hoyo con hoyo, ¿no? Con las personas que venían de allá, ¿no? La segunda misión externa fue en Grecia. Fue una experiencia muy especial. Trabajamos con Cáritas, que es una organización gubernamental de bastante carácter católico. Y también con las hermanas misioneras de la Caridad. Entonces les visitamos en varios lugares, junto con las monjas de la Caridad, visitamos en cárceles donde están los refugiados que han sido cogidos sin papeles. Afganistán, Pakistán, Siria, muchos de África. Hay muchos de Argelia, muchos de varios países de África. Nos hemos encontrado con bastantes. Lo que pasa es que Grecia es como una puerta de entrada temporal, ¿no? Entran abiertamente y hay otros que entran como pueden, ¿no? Esos que entran como pueden y son cogidos, los llevan a cárceles para resolver sus papeles y se conviertan en refugiados. Refugiado es aquella persona que es aceptado por el gobierno para darle de comer, que le da un lugar donde dormir y donde poder ducharse, pero que no puede trabajar. No es aceptado socialmente en ese sentido, ¿no? Y en las cárceles, por ejemplo, no son cárceles normales, vamos a llamarlas normales, donde tienen un programa de readaptación o donde tienen un programa donde estudian, tienen una biblioteca, tienen actividades. Los refugiados allí se pueden pasar meses, incluso un año, sin hacer nada. Que cuando dejamos que Dios, que Jesús, que el universo, esa energía, haga el trabajo, una de las cosas que nos dan de regalo es poder ver a Dios, a Cristo en tantos sitios. Cuando nosotros fuimos a las cárceles, hay personas de todos los tipos, ¿no? Hay aquel que intenta ver si puede hablar algo. Y entonces pues buscábamos el francés que uno sabía, el inglés que el otro sabía, las monjas.
y intentaban conversar con otros, pero había otros que se quedaban allá, en segundo plano. Solo nos miraba durante todo el tiempo, saludábamos así, ¿no? Era una manera de comunicar nuestra energía crística que estaba allí presente, ¿no? Porque siempre sabíamos que los llevábamos a ellos. Eso es algo muy hermoso. Y cuando nosotros nos marchábamos y de una manera panorámica decíamos adiós a todos y ellos nos hacían así y se quedaban un rato, decíamos algo ha pasado, algo ha pasado. No hemos hablado, pero algo ha pasado. Una vez, por ejemplo, yo me sentí muy impotente, ¿no? Porque fuimos a una cárcel de las que aparecen las personas, hablaban, sacaban las manos, o sea, fue muy fuerte. Y aunque se hace todo un trabajo para emocionalmente que la personalidad emocional no entre, ¿no? Aquella vez fue un poco más difícil, porque nos pedían, mira, hace mucho tiempo que no sé de mi familia, me pillaron aquí, pero yo no sé nada de mi familia. Por favor, darnos unas tarjetas de teléfono, porque por lo menos pueda saber qué ha sido de ellos, ¿no? Entonces, cuando yo salí, yo le pregunté, maestro, ¿qué hago? Porque así no funciona. Entonces, en los mensajes que había leído, yo leí uno que decía, cada ser humano es una lucecita. Una lucecita. Entonces, la siguiente vez que tuve la oportunidad de ir a esa misma cárcel, además, fue distinto, porque entonces yo solamente conectaba en mi imaginación una lucecita que había aquí con otra lucecita de allí. Y entonces ya no me sentía impotente. Era como que ellos, el mero hecho de poder alguien europeo incluso, que le acogía, porque el hecho de ir, saludarles, escucharles, porque no podíamos hacer mucho más. Decirles que íbamos a hacer todo lo posible, que íbamos a orar por ellos, que íbamos a pedir a ellos. Ya no sentíamos que había sucedido algo, ¿no? Porque ellos se sentían agradecidos. De hecho, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué se sentirán agradecidos? ¿Qué hemos hecho, ¿no? Y por eso pudimos percibir que siempre sucedía algo. Siempre sucedía algo. Otra vez también fuimos a ver unas mujeres en la cárcel y nos llevaron a un lugar y las mujeres fueron viniendo. Y yo vi a una señora que nos miraba, buscando algo. Se conectó mi mirada con la suya, yo quería ir a hablar con ella y no pude. Cuando yo me marché me acordé de ella. Miré para atrás y ella me seguía mirando, ¿no? Entonces ella me sonrió, yo la sonreí, nos tocamos las dos el corazón y ya está. En realidad ese es el trabajo, por lo menos yo lo entiendo así. Porque tuve sed. Porque tive sede. Me dieron de beber. E deram-me de beber. Porque estaba moribundo. Porque estava moribundo. Y me ayudaron. E me ajudaram. Porque estaba sin domicilio. Porque estava sem domicílio. Me acogieron. E me acolheram. Porque lavaron mis manos y mis pies. Que lavaram minhas mãos e meus pés. Mi cabeza y mi rostro. Minha cabeça e meu rosto. En los más pequeños e inocentes. Nos menores e inocentes. Para curarme. Para me curarem. Del horror de las guerras. Do horror das guerras. Porque estuve en las madres. Porque estive nas mães. Que en su desespero. Em seu desespero. Buscaban la paz. Buscavam a paz. Y me la dieron. E me deram-na.
Esas son las causas, Estas são as causas el testimonio de mi amor por ustedes. do testemunho de meu amor por vocês. Quiero que siempre recuerden la fraternidad Quero que sempre recordem da fraternidade y sean semejantes a mí e sejam semelhantes a mim en cada acto diario de la vida. em cada ato diário da vida. Así el enemigo perecerá. Assim o inimigo perecerá. Y ya los hermanos E já os irmãos no estarán contra sus hermanos, não estarão mais contra seus irmãos, sino estarán unidos. mas estarão unidos A través del esplendor de mi corazón, através do esplendor de meu coração de mi sabiduría. e de minha sabedoria. Me llamó la atención que dijeran ellos que iba a ser la misión más importante. Todavía eso resuena dentro de mí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, vi una parte de la humanidad que históricamente ha sufrido tanto, ha habido tanta sangre, tantas peleas, tanta cosa en toda Europa, tantos dominios los unos con los otros, ¿no? Entonces hay una parte de ti que percibe ese paro. Es como si se hubiesen parado en el tiempo. El europeo, los europeos, nos paramos en el tiempo. De hecho, hacemos bonito el pasado y la gente viene a ver nuestro pasado. Pues alguna vez me preguntó una persona, si tú pudieras en una palabra decir qué es lo que percibiste en Europa hoy, yo diría apertura. Porque yo viví el paro, pero también vi el recibimiento. Y yo como europea sentí esa energía que viene. Esa energía es una energía familiar. En Europa casi no se ven familias. Un hijo, dos hijos, las personas que vienen de África o que vienen de Oriente Medio, vienen 4 o 5 familias. Y cuando tú las ves, te das cuenta de que hay una unidad en esas familias. Y yo decía, fíjate qué alegría, ¿no? Es una energía de personas que dicen, lo dejan todo atrás por miedo o por muchas otras razones, pero dejan en muchos casos mucho confort y se lanzan a lo desconocido, un sitio donde no conocen el idioma y no saben qué les espera, pero tienen el coraje de empezar de nuevo. Es la energía, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, a mí me daba alegría como europea recibir eso. De hecho, uno de los sentimientos era de gratitud, ¿no? Tanto la de la energía que llega de los refugiados, como la venida de la energía tan fuerte de la misericordia, del perdón, de la reconciliación de europeos con africanos, con Oriente Medio. Tenemos tanto que reconciliar. Sagrado Corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Sagrado Corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén.